día en Perú, un nuevo día en Puno. Hemos dejado nuevamente la jaconeta acá en un estacionamiento. Nos vamos a hacer una expedición a la Isla de los Buros, pero no la clásica expedición que se va por el día. Así que quédense a ver este video para disfrutar de una nueva aventura. Les contaba Santi, dejamos el motorhome en un estacionamiento, arreglamos 30 soles por 2 noches, ya anoche dormimos ahí, ahora lo dejamos y nos vinimos caminando 2 cuadras, está justo enfrente del puerto, estamos en Magical, esta es la agencia con la que vamos a hacer la actividad. Yo unos años atrás ya había venido, ya hice la excursión a la Isla de los Buros, pero esta vez la vamos a hacer de una manera diferente. Hay 3 excursiones para hacerla. Una es ir solamente a la Isla de los Buros, vas y volvés. Hay otra opción, que es la que ya había hecho yo en su momento, vas hasta la Isla de los Buros y después vas hasta Isla Taquile y volvés. Y lo que vamos a hacer nosotros es dormir en medio del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Vamos a salir de acá de Puno, vamos a ir hasta la Isla de los Buros, nos vamos a ir hasta esta isla que es Isla Amantaní. Vamos a pasar una noche acá. Y mañana a la mañana vamos a ir a Isla Taquile y ahí vamos a regresar. Después de 1 hora y media de viaje, hemos llegado a las famosas Islas Flotantes de los Buros. Son un montón de familias, todo esto es una comunidad, entonces uno cuando viene acá a hacer las excursiones, no a todo el mundo le toca la misma isla. Ahora ellos nos van a dar la bienvenida y nos van a estar contando un poquito de su cultura. Y literalmente estamos parados arriba de un colchón de totora, ya nos van a contar un poco más, pero es muy loco, muy raro este lugar. Y todo, absolutamente todo está hecho con totora. Y hay algo que no está incluido en ninguna de las excursiones, es ese paseo en los barcos propios de acá, de la gente de la comunidad, que tiene un costo de 10 soles y te lo ofrecen una vez que llegas acá, si lo querés hacer. A pasar este material, mírenlo, no van a comer, cuidado, no para comer, solo pueden oler, eso se llama quile, es la raíz de la totora. Entonces ahí vemos pequeño pedazo de quile y vemos, mira aquí un bloque más grande de quile y la totora puede crecer máximo como 4 metros de grande. Mira, cuando pelan la totora, y de verdad que es rico para comer. Tiene, mira, bastante contenido de yodo, excelente para la tiroides. Pilatanaka, Culiacanaka, Kamisaraki. Waliki. Sohta familia, Wawa, Warmi, Chacha, Kim Satung, Hake. Aquí es la Hansuti Pereki, Titino Grande, Yus Pagara, Utatamanagata. Él dice, se llama Armando, y Armando es el presidente de la isla. Y dice, bienvenidos a mi pequeña isla flotante. Él tiene 26 años. Warmi, ¿cómo Warmi con su tema? Warmi, Marlene. Y he preguntado cuántas mujeres tiene y solamente uno dice. Y su mujer se llama Marlene. Tiene un bloque, mejor dicho, varios bloques de quile. Y luego, mira, tienen la plataforma flotante. A cada bloque pueden poner 2 o 3 troncos para atar. Hoy día utilizan, mira, la soga de nylon para hacer la plataforma flotante. Todo esto, mira, se puede trabajar en 1 año. La primera semana echan, mira, la totora a un solo lado. La siguiente semana
60 a 80 centímetros. Este cuando está en agua, mira, se vuelve duro, se vuelve resistente. Y cuando este está acá encima, mira, es muy débil. Se rompe fácilmente. El agua le vuelve como una piedra. Look at this, my friends. Mira, el agua está casi en 10 centímetros abajo. Y cuando llueve está lleno de agua absorbe agua. Amigos, ya saben ustedes cómo construir su propia isla, ¿sí? Este es nuestro casa. Acá nosotros vivimos 4 personas nomás. 4. Mi llama es Martina, mi esposo Demetrio, mi hija es Mari, Clarice. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Uno de 17, uno de 9 años. Ajá. ¿Y van al colegio? ¿A dónde van? Sí, este año va a terminar, están promocionando. Ajá. Secundaria. ¿Y tienen colegio acá Sí, mismo acá en tiene las islas? colegio, allá está el Calamina Rojo. ¿Cómo? Allá está el Calamina Rojo. Ajá. Ahí es colegio, primaria, secundaria de inicial. ¿Y viven acá? ¿Van al pueblo a veces o no? ¿Cada cuánto van? No, semanal nomás nosotros hay pueblos tenemos a comprar. ¿Una vez por semana? Una vez por semana. ¿Y dónde comen? ¿Acá adentro o afuera? De acá, para dormitorio, para comer a casito. La cocina es cara, familia tiene la cocina. Después de estar 1 hora y media más o menos en la isla de los Muros, volvimos al barco y ahora tenemos 1 hora y media de viaje hasta la próxima isla que se llama Amantani. Amantani. Que Amantani, que ahí íbamos a almorzar, pero antes vamos a hacer unos mates porque a mí me agarró un hambre. Un lujo tomar unos mates con esta vista del lago. Nos tocó un día increíble, espectacular. Venimos con suerte porque ya estamos en temporada de lluvias y la lluvia se viene con suerte para nosotros, que nos está permitiendo hacer todas estas actividades sin lluvias. Pero bueno, lamentablemente le afecta a muchísima gente. Hay muchísima sequía, pero bueno, nos tocó un día increíble. Acabamos de llegar a la isla donde vamos a pasar la noche, pero hay un detalle que no le hemos contado, que acá no hay ni hoteles ni restaurantes, no hay nada, únicamente gente local que te alberga en su casa. Así que ahora, ya digamos, todo esto, como les contábamos, al igual que en los Muros, es turismo comunitario, entonces tienen un sistema rotativo para que todas las familias se puedan beneficiar. Entonces ellos se organizan y te designan una familia, que es donde vamos a pasar la noche de hoy, el día de hoy, hasta mañana que nos vamos. Yo estoy muy emocionado con La esta verdad que sí, experiencia. es algo nuevo que vamos a hacer. Ya estamos en la casa de la familia que nos va a hospedar. Espectacular. Les voy a mostrar la vista que tenemos. Antes, una recomendación para quienes desean hacer esta actividad: vengan con ropa cómoda y un buen calzado, porque hay que caminar. Después a la tarde vamos a hacer una caminata que ya les vamos a estar contando. Así que bueno, venir con ropa cómoda es fundamental. Primero vamos a mostrar la vista que tenemos del lago Titicaca. Que así se pronuncia. Miren qué lindo. Y esta casita donde vamos a dormir, me sorprendió el cuarto, espectacular. Está todo re pintadito, una casa de adobe. Y este es nuestro dormitorio. Tenemos ahí las 2 camas que se ven re grandes, re cómodas. Y nos dijo que en 5 minutos estaba listo el
almuerzo. Así que ya les vamos a estar mostrando a la familia. Y este es el baño. En el baño no hay agua corriente, así que te dejan un balde con agua limpia y un jarrito para tirar la cadena y para lavarte las manos. Y lo bueno es que para gente que vive en motorhome como nosotros, no dista mucho esto de la vida de motorhome, ¿no es cierto? Cuidamos el agua un poquito. Y acá estamos en la casa de nuestros anfitriones, Visturiano. Muchísimas gracias por recibirnos. Y Epifania. Hola, Epifania. Muchas gracias. Estamos almorzando. Acá tenemos una sopa de chairo. Y acá tenemos el plato principal, un montón de verduras. Ellos tienen acá, nos estaba contando recién, que tienen sus propios cultivos de todas las cosas que consumen acá. Y ahora vamos a tomar un té de muña, que estas son las hojitas, que es muy típico de acá. Y sí que hace bien para el dolor de cabeza por el viaje. Miren, acá justo está tejiendo un chullo, que ese es el nombre del gorro. Nos contaba que tejer esto le lleva más o menos casi 2 semanas de trabajo. Mientras almorzaba miraba este mapa y veía que dice que Amantaní es la capital mundial del turismo vivencial. Acá tenemos un mapa de la isla. Nosotros nos encontramos acá en esta comunidad, que es la comunidad de Pueblo, y hay 10 comunidades. Más tarde vamos a ir a visitar acá el santuario Pachatata, que son los centros ceremoniales más altos del mundo. Bueno para sopa. Es guatacaya. Orégano. A ver. No. ¡Qué rico olor! Es de chiliva. Con eso tenemos que pasar 3-4 días. Después hacemos la casa, ¿viste? Los casados. Acá Visturiano nos está mostrando todas las plantaciones. Esto que está acá es papa. Acá también hay papa y allá hay trigo. Pero nos contaba que la temporada está siendo muy difícil porque no hay lluvias, así que hay muchísima sequía. Rica. Y acabamos de llegar a la plaza principal. Nos van acompañado hasta acá porque nos encontramos con el resto del tour, todos los que veníamos en el barco. Cada uno fue a diferentes casas y ahora nos encontramos acá porque la actividad de la tarde es una caminata hasta la cima, hasta el punto más alto de la isla, que dice que de ahí se ve todo el lago Titicaca. Miren qué lindo que es este lago. Que yo siempre admiro en la isla es que cuando yo llegué a la isla hace 20 años, las mujeres llevan siempre su traje tradicional. Es lo más importante que veo en la isla. Las mujeres de verdad que conservan bastante su ropa y su traje tradicional. Es increíble la vista que hay acá del lago. Parece literalmente un océano, no se ve el final, es impresionante. Hemos llegado a Pachatata,
uno de los centros ceremoniales. Si me doy vuelta allá atrás, a lo lejos se ve el otro. Acá todos los años, el tercer jueves de cada mes, realizan una ceremonia para pedir por amor, trabajo, abundancia, las lluvias, las cosechas y demás. Estamos a 4.130 metros de altura y ahora lo que él ya nos contaba es que una vez que llegamos acá, dar 3 vueltas en sentido antihorario y hacer pedir nuestro deseo, el que uno sienta, ¿no? Y la tradición indica que después de dar 3 vueltas hay que colocar 3 hojitas de coca. Y mientras Caro pide su deseo, yo le invito a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita. Así no se pierden de ningún video. No le podemos contar qué pedimos porque dicen que si se cuenta, que no se cumple. Es secreto. You're always on my mind. I'm at your side. No matter what, you know, I believe in you. 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 Y después de tremendo atardecer que nos vimos acá desde el templo Pachatata, Estuvo espectacular muy bueno, estamos altísimos, 4.150 metros de altura. y el frío se siente, Un montón. bajó el sol, una que estamos alto y se levantó un poquito de viento, así que es importante traer abrigo, pero estuvo fabuloso. La verdad. Emprendemos el regreso. Queda mucho todavía el día de hoy. Ahora volvemos. Vamos a cenar con la familia que nos está albergando acá. Y después se viene una sorpresa que es lo que estoy esperando porque va a estar muy, muy bueno. Justo cuando estábamos volviendo nos encontramos con que estaban haciendo una procesión principalmente para pedir por las lluvias. Están muy complicados con la sequía desde abril que no llueve y también habrán podido ver que muchas de las mujeres tenían polleras de diferentes colores. Más temprano el guía nos explicaba que si bien todos tienen como una vestimenta formal, que es la camisa, el manto en la cabeza, que me olvidé el nombre ahora en este momento, las polleras de las mujeres, el color te identifica de qué comunidad son. Ya estamos de vuelta en el pueblo, bueno, en realidad en la plaza, y vamos a probar una bebida que se llama té macho. Tiene hojas de coca, hojas de muña, pisco y algo más. Limón, ¿no? Limón y miel. Así que vamos a ver qué onda, ¿eh? Y hay que moverlo bien. Larga una aromita. Está muy rico. A ver. Está muy rico. Buenísimo, ¿verdad? Es una mezcla rara entre té y pisco. Y pisco caliente, se siente bien el pisco. Sí. Y ya estamos en la hora de la cena. Tuvimos la sopa que siempre se sirve al principio y ahora estamos con el plato principal, arroz, muchas verduras, papa frita y además ahora nos está acompañando Percy, el hijo de Victoriano y Epifania, y me olvidé su nombre. Silvia. Y Silvia. Así que bueno, gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted por visitar a Mantanía. Un placer conocerle. Algún día regresen también cuando tengan familiares, conocidos. Terminamos de cenar, la verdad que una cena divina con la familia, con los hijos. Nos encantó, la verdad es que estamos re contentos de estar viviendo esta experiencia
conociendo más de su cultura y contándoles también un poco de cómo es nuestra cultura, de nuestra vida. Así que estamos muy felices de esto que estamos viviendo. Y ahora nos vamos a una fiesta. Pero qué luquete para la fiesta. Lo que no les contamos es que ellos, además de que ahora vamos a ir a vivir una fiesta con ellos, que hacen de recepción, nos dan la ropa típica, que justo que les estábamos comentando, de las polleras, y esto que me fascina, el bordado que tiene, que lo hace Epifania, la señora que nos está hospedando acá, y usan todo el tiempo esto. Está muy linda. Gracias, te quiero mostrar a vos. Y este es el look de los hombres. ¿Nos están esperando? Estamos listos, vamos. Vamos a la fiesta. Y ahora tenemos que ver cómo se baila esto. Sí. Llegamos temprano porque en la casa de donde estamos parando está muy cerquita de acá del salón. Así que estamos esperando a que llegue el resto de las personas para que comience la fiesta. Día eterno. Estuvo espectacular, la verdad que fue re lindo compartir ahí, bailar. Nos vamos a cambiar ahora. No saben la calidad de la ropa esta. No pasa nada de frío, súper calentita. Miren lo que son todos los tejidos, los bordados. Esto que tengo acá, que tampoco me acuerdo el nombre, hoy nos explicaron. Nos contaban que todas las mujeres lo usan, tanto para cargar peso o si tenés un dolor de espalda y demás. Y todo esto lo tejen las mujeres acá, locales. Miren lo que es el tamaño. Espectacular. Muy, muy bueno todo. Y miren esto. Una frazada, 2 frazadas, 3 frazadas, 4 frazadas. Así que creo que frío no vamos a pasar. No, igual no hace frío acá. No, está re lindo. Así que vamos a dormir, yo tengo mucho sueño. no saben lo que pesa la pollera esta, pero es re calentita. Buen día, no saben lo bien que dormimos. Calentitos, espectacular. Son las 6:40, ya estamos listos para desayunar. Les voy a mostrar de nuevo nuestra vista. Miren la vista acá del lago. Y ahora vamos a bajar a desayunar. Vamos a tomar un té de muña que nos ha gustado mucho. Hay también café, mermelada de leche y unos panqueques. Mirá la pinta que tienen. Nos contaba Epifania que a la mañana usan la cocina a leña, ¿no? Sí. ¿Y la cocina a gas en qué momento la usan? ¿A la noche? Entonces, a la tarde. ¿A la tarde? Acá está la cocina a gas y esta es la cocina a leña. Estuvo muy rica su comida. Sí, sí. En quechua sería sumaj, ¿no? Sumaj. Muchas gracias. Que regresan otra vez. Ojalá que sí. Regresas. Muchas gracias. Acá ya estamos yendo hacia el puerto. Ahí nos contaba que ese es el puerto principal y en la isla hay unos 8 puertos. El nuestro queda justo acá atrás. Y recién nos contaba que todo ese camino, que hay un montón de personas trabajando en la comunidad, están trabajando para hacer todo ese camino de piedra en la isla, como esto que está acá. Y ahí vimos
personas pasar llevando las piedras. Tercera parada de esta expedición, tercera isla que vamos a visitar. El barco se venía moviendo bastante. Sí, porque esta parte ya está como en la parte abierta del lago, no hay más reparo de nada y las olas estaban Interesantes, así que nada, ahora ya en tierra firme hemos llegado a la isla de Taquile y ahora lo que vamos a hacer es caminar como 1 hora aproximadamente. Vamos a recorrer la isla, vamos a almorzar acá. Así que ahora les vamos a estar mostrando. A Taquile y justo acá donde está la Plaza de Armas nos encontramos con este lugar que hay una muestra de arte textil y acá estaba leyendo que en el 2005 la UNESCO declaró el arte textil de Taquile como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Ahí entré a ver, hay un montón de cosas re lindas que hacen, que ellos elaboran acá. Nos contaba ayer nuestro huésped que principalmente son los hombres quienes tejen acá. Yo creo que igual vos venís usando ese shampoo hace rato, ¿no? Mira, salvo por las canas, porque dice que no te da canas. Pero bueno, no se me está cayendo. Soltero y casado. Geraldo es soltero, ¿sí? Sí, mira, Geraldo, si usas este gorro vas a tener mucha suerte, ¿eh? Los niños esta parte tienen blanco. Este es para las chicas, las niñas que tienen con color café. La chica que nos pasó estaba yendo a cocinar al otro comedor y tenía unas pompones tan grandes, ¿sí? Las mujeres solteras son tímidas, se cubren la cara y utilizan el pompón así para llamar a su novio. Se llama chumpi de matrimonio. Ella hace este lado y él hace este lado. O sea, la faja de matrimonio, ¿no? Para siempre. Y mis amigos, en Taquile no hay divorcio. Si te casas en Taquile es para siempre. No hay después excusas para divorciarse. Último almuerzo en la expedición. Arrancamos con unas tortas fritas, no sé lo que eran, espectaculares. Ahora una sopa de quinoa que tiene una pinta. Y después trucha, el plato principal. Así que nos vamos a ir bien llenitos de acá. Miren lo que es la pinta de esa trucha. Tremenda. Bueno, después del almuerzo nos quedan unos 45 minutos de caminata hasta el barco para volver a Puno, para bajar la comida, que estuvo tremenda. Así que bueno, última caminata. 3 menos 5 de la tarde acabamos de llegar a Puno. Todo salió tal
Espectacular. como lo planeado. La verdad es que estamos muy contentos de haber hecho esta actividad y ya que hice años atrás la otra actividad de Uros y Taquile, puedo comparar, puedo dar mi opinión y me quedo con esta actividad de 2 días. El hecho de haber estado compartiendo con las familias lo hace mucho más rico, más lindo poder estar con ellos, compartir en sus casas, compartir sus comidas, habernos puesto, utilizado sus vestimentas. Porque aparte, o sea, desde mi punto de vista fue bien real el compartir con la gente, no es algo armado turísticamente que vas a un lugar, o sea, vas realmente a la casa de la gente que vive ahí en la isla y se nota un montón que es súper natural. Así que la verdad que la experiencia de Amantaní para mí de las 3 islas es la que más me gustó, Las islas flotantes de los Uros es algo distinto, viven arriba los juncos, pero se nota que es algo más turístico, es una visita más turística. La de Amantaní fue súper natural, es un turismo que nos gusta mucho más. Pero, sin embargo, si vienen acá y no tienen o disponibilidad de tiempo o de su presupuesto, hacer la excursión de Uros y Taquile me parece una muy buena alternativa. Y si no, bueno, más corto aún es solamente ir a los Uros, pero vale hacer una excursión acá en el lago Titicaca del lado peruano para conocerlo. El costo de la excursión, la que hicimos nosotros, es de 160 soles por persona, absolutamente todo incluido. Todo. Tantos los traslados, los ingresos en cada una de las islas, porque se les debe pagar a las comunidades, las comidas que teníamos, almuerzo, cena, desayuno y el almuerzo de hoy. Así que realmente nosotros tenemos una experiencia muy buena con la gente de Magical. Como les dijimos, está justo frente al muelle, así que ojalá que si vienen acá puedan hacer la actividad con ellos, porque nosotros nos vamos muy a gusto. Todo espectacular. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta primera excursión acá en Perú. Se viene un país muy tremendo. Intenso los Hakuna Matata por el mundo. Y desde acá, con este cartel del lago Titicaca, nos despedimos del lago porque es hora de seguir rumbo a la montaña. Nos vemos en un próximo video. 2 almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un manto.